poder se perfecciona en tu debilidad. En la debilidad. Entonces, Pablo lo entendió. Pues entonces de buenas ganas me gloriaría en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Pero cuando una persona se empodera, automáticamente pierde el diseño de Dios. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, mi gente, shalom, Dios le bendiga. Su amigo y hermano evangelista Ariel Adón le saluda a distancia desde tu espacio Excelencia Cristiana TV. Ahora con este programa Vientos de Gloria, un programa que nació en el corazón de Dios para bendecir el mundo, bendecir las naciones y sobre todo te va a bendecir a ti. Hoy no nos encontramos solos, como siempre, tenemos un invitado, tenemos un hombre de Dios, tenemos un hombre sabio en la palabra que trae hoy un consejo, un sermón, una palabra de sabiduría. Pero no soy yo quien está encargado de presentar a los ministros y a los enviados que Dios nos permite traer a esta plataforma, sino que la encargada de eso es mi esposa. Le voy a dar el espacio a mi esposa para que ella se encargue de presentar el invitado de hoy. Mi esposa con Dios y con nosotros. Amén. Dios te bendiga más. Contenta y agradecida del Señor de estar aquí una vez más junto de ustedes, hablando de la grandeza, del poder y de la misericordia de Dios para con todos nosotros. Y como decía mi esposo, como siempre digo, prepárate, siéntate ahí, busca papel y lápiz que Dios va a hablar a tu vida. Dios te va a corregir hoy, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar en el nombre de Jesús. Y con Dios y con nosotros el ministro, Gloria a Jesús, Lenny de la Rosa. Un aplauso para Lenny. Un aplauso. Poderoso hombre de Dios. Ministro, Lenny, el escenario es suyo. Dios te bendiga. Amén, amén, Dios le bendiga. Realmente es un privilegio para mí. Amén. El compartir esta plataforma, porque yo siempre estoy dispuesto donde hay que hacer un aporte para el evangelio y para el reino. Amén. Ahí realmente siempre estoy yo, porque el Señor nos llamó realmente a servir. Así es. Y es un proyecto interesante donde podemos alcanzar a muchas personas, ¿verdad? Claro. Conversos e inconversos. Y creo que debemos aprovechar estos medios para presentar realmente mensajes que puedan edificar y que pueda servir de bendición para un pueblo que necesita una palabra verídica. Amén, amén, así es. Yo me imagino que usted trae un tema hoy en este momento. Sí, tenemos un tema que yo puse en mi corazón cuando recibí la invitación. Yo siempre acostumbro a orar, tanto para predicar como para dar un estudio bíblico. Yo siempre me dejo dirigir por el Señor, como debe ser. Y el Señor me ponía en mi corazón que tratáramos hoy el tema de la soberanía de Dios en la iglesia moderna. Wow. Gloria a Dios. Es muy interesante. Hemos visto cómo ha tenido el alcance de las plataformas digitales, ¿verdad? Sí. Y ahí tú puedes ver cómo muchas personas pues tienen su forma de predicar la palabra, de cómo ministrar. Entonces tú tienes la oportunidad de ver cómo otras personas lo hacen. Amén. A diferencia de tiempos pasados que tú te quedabas en lo local, en mi iglesia. Sí, pero ahora tú ves personas de diferentes doctrinas, diferentes esferas. Una variedad. Exactamente. Entonces cuando tú comienzas a ver eso, tú comienzas a mezclar los diferentes conceptos y cómo se va, yo diría, diluyendo lo que es la palabra genuina. Y entonces creo que debemos, como ministro de la palabra, dar algunos puntos importantes y que se levante una generación de una iglesia que entienda que tenemos un Dios soberano. Amén, amén. ¿Por qué un Dios soberano? Porque el carácter de Dios está compuesto, cuando vemos a un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que perdona, un Dios misericordioso, todo eso lo envuelve la soberanía. Así es, está porque dentro de su carácter está que Él es soberano. Sí. Entonces, como Él es soberano, yo no puedo pasar esa línea. Entonces, si yo paso esa línea, le rompo a Dios ese amor, esa justicia. ¿Por qué? Porque estoy invadiendo el carácter que Él determina, como Él lo determina, que Él es el único y soberano. Así es. Entonces, hoy en día hay muchos ministros que lamentablemente yo entiendo que sobrepasan esa línea y se toman esa atribución, para decirlo así. Entonces, al tomar esa atribución, tú sales del propósito y el diseño de Dios. Así Wow. es. Entonces, creo que eso es importante, que aclaremos algunos puntos ahí en todo el trayecto de este conversatorio. Amén. Ok, vamos a fluir. Fluye ahí. El escenario es suyo, lea la palabra y envuélvase. Qué bueno. Para que comencemos los puntos interesantes de este tema,
cuando yo entiendo que yo soy un diseño de Dios, una criatura de Dios, yo tengo que entender ese carácter de Dios. ¿Para qué? Para cuando yo me acerque a Dios, yo sepa que el Dios que yo me estoy acercando me exige reverencia. Amén. Ese Dios que me exige reverencia no me la recomienda, me la exige. Wow. O sea, no es que yo quiero, es que cuando yo voy a acercarme, yo tengo que saber delante de quién yo estoy. Un Dios que es santo, santo, santo. Un Dios que hasta los serafines se cubren su rostro para presentarse delante de él. Y un Dios que sin santidad yo puedo tener problemas serios si me acerco a Dios. Wow. Gloria a Dios. ¿Cómo pasó con los hijos de Aarón? Que entraron al santuario indebidamente y fueron fulminados en ese mismo momento. Tal vez se preguntará, bueno, pero ese era el Dios del Viejo Testamento. No, Santiago me dice que él no cambia, que no hay sombra de variación. Así es. Que es un mismo Dios. Ese mismo Dios que fulminó a esos muchachos, hoy puede fulminar mucha gente. Tal vez no lo va a hacer tan directo como lo hacía con la vida, pero lo hace de manera espiritual. Así es. Entonces mucha gente queda fuera de la cobertura. Y es interesante porque yo me pregunto, ¿por el mismo Dios dice que realmente es soberano o yo me lo propongo? O yo me lo imagino. Digo, bueno, es que Él es creador. Por el mismo Dios nos dice en Isaías 46:9, versículo del 9 al 10, dice, acordaos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí y haré todo lo que yo quiero. Cuando yo entiendo esta palabra y yo me voy a acercar a pedirle algo a Dios, yo tengo que entender que al Dios que yo le voy a pedir, yo tengo dos caminos. ¿Cuál es el primer camino? Que yo voy a proponer mi voluntad para que al final Él haga su voluntad. Así es. O sea, me explico. Yo oro, yo ruego, yo suplico, yo le pido a Dios. Perfecto. Pero tengo que esperar una respuesta. Así es. O sea, yo no tengo las dos cosas en las manos. ¿Me van copiando? Claro, perfectamente. Por ahí yo veo mucha gente y muchos ministros que ellos se toman la atribución de que tienen las dos cosas. Yo quiero sanar ahora. No, pues tú le tienes que pedir. Sí, claro. O sea, tú no estás entendiendo que lo tuyo es pedir. Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé. O sea, ¿cuál es mi misión? Pedirle, rogarle. Entonces el Señor me responde si Él quiere y como Él quiere. Porque vemos claramente que en Isaías 46 Él dice, es que yo soy Dios y nadie es semejante a mí. Wow. Entonces, si hay un ministro que toma esa actitud de querer tomar la parte de las dos vías donde yo solicito y donde espero la respuesta, entonces automáticamente el Señor sale del escenario. Que es lo que yo pienso que estamos viendo hoy en día, porque vemos muy claramente cómo muchas personas se sienten el yo soy. Y tú ves mucha gente, yo soy, y donde yo voy, y lo que yo digo, y lo que yo hago. Cuando realmente el verdadero yo soy, sabemos quién es. Así es. Jehová Dios de los ejércitos. Dentro de esa visión, el mismo Dios nos dice que Él no comparte su gloria con nadie. Yo tengo que tener claro eso. Entonces, cuando Él no comparte su gloria con nadie, su soberanía está incluida ahí. Claro. O sea, yo no puedo pasar la línea de cuando yo le pido algo a Dios, Él sienta que yo lo estoy presionando y que le estoy dando una orden. Yo he escuchado a un ministro inclusive que dicen que ellos no oran, que ordenan. Así mismo yo lo he escuchado. ¿Cómo? Sí, que ellos ordenan. Entonces vimos, por ejemplo, el cielo es de ellos. Sí, ellos no son soberanos. Bueno, para ponerte un ejemplo, vimos un caso recientemente de Julio Melgar, donde había unos ministros ahí que hicieron una oración, una declaración, y dijeron, no aceptamos, no por respuesta. Yo confronté eso. Ah, porque usted es soberano. Yo confronté eso, sí, claro. Sí, no, porque usted es soberano. O sea, le están diciendo a Dios mío, tú tienes que sanarlo. ¿Por qué? Porque yo lo digo. O sea, el ministro habló y hay que obedecer. Entonces, vemos ahora un siervo que es Dios y vemos un hombre que es soberano. Aleluya. Es interesante porque ahí es donde muchas iglesias se están metiendo y son justamente los propulsores de este movimiento los que hablan del evangelio de la prosperidad. Ellos son los que más enseñan este tipo de conceptos, donde tú ves, por ejemplo, estos pastores comienzan con una oración de afirmación de fe. Sí. Vamos a hablar de bendición, no de que vamos a hablar de que cuánto, y empoderan a la iglesia, donde lo que tú dices, eso es. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Entonces, automáticamente la soberanía de Dios se ve comprometida, porque tenemos un Dios que me dice, tú clamas y yo te respondo. Que el que busca, encuentra. Que el que toca, se le abre. Y el que llama, se le atiende. O sea, hay una respuesta que yo tengo que esperar. Claro. Entonces, si yo no entiendo eso y me consiento como soberano, ahí prácticamente estoy dañando el diseño de Dios y entro en rebeldía con Dios. Porque el que hizo eso fue nada más y nada menos que Lucifer. Si vemos el libro de Ezequiel, vemos que él dijo, me sentaré en el trono
y seré semejante al Altísimo. Oye que arrogancia. O sea, yo voy a ser igual que el Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando Dios habla, hay poder. Wow. O sea, cuando Dios dice hágase la luz se hace. Así es. Cuando Dios dice sano, sano. ¿Tú quieres ser limpio? Pues limpio. Porque hay poder en la palabra de Dios. Pero cuando cambiamos ese diseño y queremos darle poder a la palabra al hombre, entonces ahí se compromete la soberanía de Dios. Y ahí entra entonces lo que tú rompes, un principio bíblico que está en Proverbios 16:1, que dice que el hombre propone, pero Dios dispone. Sí, así es. O sea, cuando yo rompo eso, ¿qué es lo que yo hago cuando yo pido? Cuando yo declaro sanidad por alguien, yo estoy proponiendo. Porque proponer significa que usted está haciendo su voluntad, ¿verdad? Poniéndosela a Dios para que Él haga entonces la suya. Así es. Ese es el concepto de ese diseño. O sea, yo propongo mi voluntad para que al final Él haga su voluntad. Es como si fuera, por ejemplo, cuando usted se propone hacer una casa. Usted busca un ingeniero, un ingeniero para que le haga la casa, pero busca un arquitecto para que le diseñe la casa al gusto suyo. Entonces usted le dice, yo quiero la casa, pero la quiero así. Ajá. Entonces eso es lo que le dicen a Dios prácticamente. Bueno, así. Yo quiero una bendición, pero tiene que ser así. Así. Las mujeres dicen, yo quiero un hombre, pero yo lo quiero así. Y el hombre dice, yo quiero una mujer, pero tiene que ser así. Pero Dios te tiene un hombre, o te tiene una mujer, o te tiene una bendición, pero Él la tiene a la manera de Él. Correcto. Entonces es interesante que cuando yo pierdo ese concepto bíblico, yo me tengo que ir a Daniel 4:35, donde él me dice una palabra muy poderosa, me dice Daniel, que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Wow. Y Él hace según su voluntad, hablando de Dios, en el ejercicio del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, Daniel me está diciendo, tú tienes un Dios que te pregunta a ti, tú tienes autoridad para decirme a mí qué haces, por qué lo haces. Por ejemplo, en el caso ahora de la pandemia, que mucha gente pues ha cuestionado a Dios, que por qué permitió esto, por qué permitió lo otro. Bueno, es que tú no tienes la autoridad para cuestionar a Dios. Así. Entonces, ahí se compromete la soberanía de Dios. Entonces, mira qué interesante que el mismo Dios te dice, yo considero todos los habitantes como nada. O sea, yo soy quien te pongo como un instrumento poderoso, pero en mis manos, wow, bajo el concepto de mi voluntad y bajo mi diseño. Si tú rompes eso, entonces tú te sientes autosuficiente y automáticamente confrontas la soberanía de Dios. Y cuando vemos, por ejemplo, estas iglesias que son las del Evangelio de la Prosperidad, a veces me pregunto, oye, ¿por qué estas iglesias prosperan tanto? ¿Por qué estas iglesias son tan grandes? Y cuando me voy a la Biblia, y digo, porque ellos confrontan la soberanía de Dios, pero son altamente bendecidos. Lo que pasa es que ellos tienen un concepto mercadológico y económico. Desde que una persona entra a ese tipo de iglesia, lo primero que le enseñan es un principio de ellos, la siembra y la cosecha. Entonces, mientras más tú siembras, más Dios te bendice. Sí. Contrario a lo que Dios dice. Entonces, cuando la persona entra, comienza a sembrar mucho, porque ve a un Dios que bendice al que le da. Así es. Cuando es todo lo contrario. O sea, Dios ama al dador alegre. Él no bendice al dador alegre, no los ama. La Biblia no dice bendice, dice Él ama. ¿Por qué? Porque yo no le doy a Dios porque Él necesita. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Él no come nada de eso. Exactamente. Cuando te crea un concepto, ya tú estás como un empresario. Tú llegas a esa iglesia, tú inviertes mucho, como una empresa de acciones. Tú inviertes mucho porque tú quieres recibir mucho. Entonces, por eso esas iglesias prosperan tanto, se expanden tanto. Y además de eso, empoderan al hombre, que lo que tú dices con tu palabra, eso es. Entonces, dime tú, el hombre que por sí, una naturaleza caída, tiene ese ego alto. Entonces, cuando tú llegas a una iglesia que te enseñan eso como doctrina, donde lo que tú dices, lo que tú declaras, eso es, y encima de eso tú siembras mucho para recibir mucho, y es una iglesia, mega iglesia, pero ¿qué pasa? Que ahí el que prospera es el pastor. Ahí tuvo un Cash Luna, ve un Maldonado que tiene una casa de $8 millones. ¿Por qué? Porque tiene gente que siembra mucho. Pero te va a la puya, te encuentras con un pastor, una casita de iglesia, de zinc, donde hay una güira y 2 panderos, pero hay un fuego de Dios terrible. Wow. Ahí Dios sana, ahí Dios liberta, ahí Dios transforma. ¿Por qué? Dios. Porque Dios no se mueve con pantomima ni con luz, ni se mueve con cosas grandes. Dios se mueve donde hay una iglesia que trabaja con el diseño de Dios. Entonces ese pastor que está ahí en la puya, con una casa de zinc, tiene realmente la unción de Dios, y cuando el poder se manifiesta, ahí tú ves la gloria de Dios. En esas iglesias, ¿qué es lo que tú ves?
mucha luz y mucho espectáculo. Mucho lujo, no, que realmente yo venía notando esto desde hace mucho tiempo, y es que la iglesia hace unos años atrás, vamos a decir 10, 15 años atrás, la iglesia era, como usted acabó de decir, 2 panderitos, una tamborita, una güirita y ya, y una bocinita ahí no muy buena, pero caía mucho fuego. Sí, caía, claro, ahora tenemos luces, tenemos máquinas de humo, buen sonido, buenos micrófonos, batería, piano, bajo, guitarra, tenemos prácticamente los instrumentos de una orquesta de música. Y no cae el mismo fuego que caía antes. Claro. Entonces, o sea, no hemos preocupado más por la apariencia de la iglesia que por realmente el interior de la iglesia. Claro, ¿qué pasa? Ellos le enseñan, y es donde yo quisiera que los que me están mirando en este momento y van a ver este video, pusiéramos mucha atención. ¿Por qué es tan importante hoy en día la soberanía de Dios? Porque el mismo Pablo nos dice claramente en Romanos 14:16, porque el reino de Dios no consiste en bebida ni comida. Sí. Pero Él nos dice, pero en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, pero tú ves que esas iglesias pequeñitas, hay gozo, hay alegría, hay fuego, hay sanidad. ¿Por qué? Porque ellos están con el diseño del Espíritu Santo. En esa otra iglesia lo que hay es una sinfónica, unas luces, pero no están llenos de la unción, porque el diseño que ellos tienen es que el yo está en el hombre. Entonces, en esa iglesia pequeña, el diseño que está es que el yo es el de arriba. Entonces, cuando tú respetas esa soberanía, obviamente Dios se manifiesta. Así es. Tenemos un Dios poderoso que actúa conforme a su diseño, pero si tú te rompes y te sales de ese patrón, automáticamente tú caes en contradicción y en rebeldía. Y si hay algo que yo he conocido es que Dios no le acepta rebeldía a nadie. Wow. Le pasó un día a Moisés que el Señor le dijo, coge tu vara, reúne el pueblo, habla la piedra que yo le voy a dar agua. Y Moisés entendió perfectamente, cogió la vara, llamó al pueblo, pero cuando fue incómodo, molesto, le dijo, rebelde. Lo tenían ya cansado el pobre Moisés. Y dijo, Aarón y yo le vamos a dar agua. Y golpeó la piedra. No, eso no fue lo que el soberano te dijo. Y automáticamente ahí, el mismo Señor le dijo, delante de, como me robaste mi gloria, ni Aarón y tú van a entrar. O sea, es poderoso que el mismo Moisés, un profeta terrible, ¿verdad?, de Dios, no pudo entrar a la tierra prometida porque desafió la soberanía de Dios. Así es. Mira que él dijo, Aarón y yo le vamos a dar agua. Y golpeó la piedra. No, Dios le dijo, háblale. Entonces, cuando tú cambias la instrucción y la orden de Dios, tú estás siendo un rebelde. Entonces, Moisés le rogó 3 veces a Dios y no pudo entrar. Entonces, yo entiendo que eso pasaría hoy en día y pasa en la iglesia. Cuando yo me atribuyo esa soberanía y yo soy el que digo que yo quiero tal cosa y tiene que ser como yo digo. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Ya ahí automáticamente yo estoy quebrantando el diseño de Dios y estoy violentando la soberanía de Dios. Estoy entrando en un terreno que el que lo hizo fue Lucifer y fue expulsado. Entonces vemos cuántos hombres de Dios, la característica que esta gente tenían era que caminaban con Dios. Así es. Así es. Te hablan de no, caminó con Dios. Sí. Te hablan de ahí, caminó con Dios. Sí. O sea, ¿qué significa caminó con Dios? Que esta gente obedecían a Dios en todo. Wow. Tenían un soberano, Dios, que ellos le pedían, y ese soberano Dios actuaba en favor de ellos, si era su voluntad. Entonces, cuando vemos una iglesia hoy metiéndose en ese terreno, como si fuera una doctrina normal de empoderamiento, donde tú eres el que dice lo que tú quieres que suceda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios, entiendo yo, se aparta. Porque tú me estás quitando mi posición de soberano, que soy el que va a actuar, y tú estás diciendo las cosas como quieres, como tú dices ahorita. Tú quieres la casa así, así, así. No, pídeme la casa, yo te la doy como yo te la voy a dar. Entonces es ahí donde yo entiendo que tenemos que poner sumo cuidado cuando vamos a administrar la palabra de Dios, cuando vamos a actuar en nombre de Dios, que esa soberanía no salga del diseño de Dios, porque va a ocurrir como ocurrió a grandes hombres, por ejemplo, como el rey Saúl, que desafió también la soberanía de Dios y fue rechazado. Así es. El mismo Salomón, un hombre sabio, rechazó, también fue desechado. Vimos a Elí, Dios le manda a decir una instrucción, oye, corrige a tus hijos, también fue rechazado. O sea, que Dios no come título. Es lo que quiero que me entiendan. Dios no come título, entonces como Él no come título, hay mucha gente que como son pastores, son evangelistas, son profetas, ellos entienden que eso les da la autoridad de que como ellos son ungidos, sí, recibieron un ministerio, ellos tienen la autoridad de actuar libremente. No, que tú no estás entendiendo. Es que tú tienes
una autorización que se llama que tú eres un embajador del reino. Entonces el embajador del reino se debe a su gobernante. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el embajador no es autónomo. Tiene superiores. Tiene superiores, entonces tiene limitaciones. Y es justamente donde el hombre hoy en día, ¿verdad?, quiere invadir esa soberanía de Dios y se ha autodenominado autosuficiente. Y por eso vemos muy poca manifestación del poder de Dios en esas grandes iglesias y muy pocas conversiones de personas. Tú ves en esas grandes iglesias que dicen, son cristianos, pero viven cometiendo adulterio. Son gente que cristianos prestamistas, que prestan al 15 y al 20. Cuando tú sabes que la usura es pecada por Dios. Y tú ves dentro de la iglesia, tú ves gente que son prestamistas. No, que eso es bendición de Dios. ¿Cómo que bendición de Dios? O sea, tú no le crees al soberano que dice que la usura es pecado. Entonces, cuando tú tienes... La Biblia habla de un 5%. Como mucho. Entonces, ¿qué pasa ahí, mi hermano Adón? Cuando tú quieres violentar los principios bíblicos, ya tú eres un rebelde. Claro. Oye, tú lo puedes poner como tú quieras. Tú eres un rebelde. Porque vemos por ahí como andan muchísimos pastores cayendo presos y cogiendo muchísimas situaciones, poniendo en vergüenza el evangelio. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no hay temor de Jehová. Así es. Wow. Cuando hay temor de Jehová, tú entiendes que tú tienes un Dios soberano que no pasa por alto, no pasa por alto la rebeldía, no. ¿Sabe algo, Lenny? Mira, lo que pasa es que este tema de la soberanía de Dios en nuestras vidas, o aprender a implementar la soberanía de Dios en nuestras vidas, o reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas, es algo como muy complicado. Aparte de que también muy contradictorio, porque la gente ha contradecido lo que son los versículos bíblicos. Como por ejemplo, yo agarro y digo, el Dios ama al dador alegre. Bueno, como la Biblia dice, Dios ama al dador alegre, yo voy a empezar a dar. ¿Para qué? Para que Dios me dé a mí. Entonces nosotros no entendemos que si Dios te ama y a través del amor va a venir las bendiciones, pero no con la intención en lo que tú lo estás haciendo, porque por eso fue que Caín flaqueó ahí, porque dijo, bueno, yo voy a hacer eso porque yo tengo que hacerlo, déjame dar una ofrenda, ¿tú me entiendes? Entonces nosotros confundimos lo que es la bendición de Dios con nosotros querer pactar con intención contraria. También pasa muchas veces que, un ejemplo, usted me llama a mí, usted es un hombre empoderado, tiene dinero y tiene de todo, usted me llama a mí para que ore por usted. Yo como una ministra del Señor, yo oro por usted, pero usted no puede comprar mi oración. ¿Usted me entiende? Usted dice, un ejemplo, no, yo le voy a dar ofrenda a Lisani, le voy a dar mucha ofrenda para que ella ore por mí, para que Dios me hable. No, espérate. Yo puedo orar por la petición que usted tiene, pero es Dios quien va a resolver. Entonces hay gente también que tiene las malas costumbres de que, no, él es el profeta, yo tengo que darle al profeta para que el profeta me resuelva. No, que no es el profeta que te va a resolver. Dios es que va a obrar si le place a través del profeta. Mi alma adora a Dios. ¿Qué pasa también? Yo soy profeta, y como yo soy profeta, yo voy a viajar, yo voy a ir a las naciones, pero cuando yo llegue a mí hay que atenderme como un profeta. No, tampoco es así. Usted tiene, la Biblia dice que Jesús dijo que fueran que sin nada. Váyanse, usted se va con su ropa que usted tiene, que en el tránsito del camino yo te voy a bendecir. Ahora, yo como profeta, yo quiero que donde quiera que yo llegue me den la ofrenda del año, que me den una suite presidencial, que el pastor me atienda. No, es que el pastor sabe que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque al profeta hay que honrarlo, pero ahora yo no puedo tomar esa intención de que como yo soy profeta, yo voy a ir y voy a llegar porque yo soy yo. ¿Tú me entiendes? Entonces, últimamente hay personas que salen frustrados porque se le enfermó la mamá y ellos eran cristianos. Y la mamá se murió en el tránsito del camino, aunque oramos, aunque intercedemos. No, ¿y dónde está Dios? Dios le plació. ¿Usted me entiende? Entonces, la soberanía de Dios en nuestras vidas muchas veces nosotros la dejamos atrás. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, porque nos aprendimos un versículo bíblico, porque la Biblia dice, pero vamos a ver si ese versículo se está implementando en el momento actual que tú lo estás leyendo. En una ocasión, me acuerdo yo escuché a una sierva que me decía, mira, cada vez que estoy en problemas, yo leo un versículo bíblico y Dios me habla ahí, y ahí mismito pasa. Y yo vine, estaba en un proceso muy fuerte. Lenny, yo agarré y abrí la Biblia, como ella me dijo, y donde cayó el versículo yo lo leí. Y decía que la gloria de Jehová abandonó el templo. Yo casi me muero. ¿Usted me está entendiendo? La gloria de Jehová, digo yo, Señor, me dejaste, te me fuiste. Luego recapacité y escuché a alguien predicando eso mismo que estoy diciendo ahora. Eso hace unos años atrás. Digo yo que usted no se puede llevar por la monotonía del otro, que si fulano dijo que así, no. Cada quien tiene que vivir a Dios como Dios le dijo a usted y como Dios me dijo a mí que yo tengo que vivir a Dios. ¿Sabe algo? Estoy buscando aquí lo que es una connotación más clara de lo que es la soberanía. Gloria a Dios. Y era como el ministro estaba hablando. El ministro, en todo lo que estaba exponiendo, decía acerca de que
no se puede cruzar la línea. Así es. Entonces, cuando busco aquí lo que es soberanía, parte de lo que era la exégesis que me daba el diccionario, dice que la soberanía es la excelencia que no puede ser superada dentro de cualquier orden. Así es. Escucha esto. Esto va más allá de lo que mucha gente piensa. Autoridad suprema. Suprema. Esto no puede ser superado en ningún tipo de orden, en ninguno, en nunca. No hay institución, no hay que la soberanía pueda ser superada. Entonces, cuando a Dios se le llama el único ser soberano, es que Dios está por encima de todas las cosas. Y hay parámetros y líneas que no pueden ser quebrantadas ni cruzadas. Por ejemplo, cuando usted habló de Moisés ahorita, Moisés, Dios le dice, porque Dios le dice a Moisés, mira, yo quiero que tú vayas y golpees la peña. Moisés va normal, ese día Moisés tenía su genio estable, y Moisés fue, golpeó su peña y el agua brotó. Pero entonces ahora vemos que Dios vuelve y se le revela a Moisés y le dice, Moisés, yo quiero darle agua de nuevo al pueblo, pero ahora no le dé a la peña, simplemente háblale, porque yo le voy a dar agua. Entonces ahí fue como usted puso ahorita, aparece un Moisés que va a llamar al pueblo. El pueblo, me parece que en ese momento se le puso un poquito medio rebelde. Moisés inmediatamente manifestó una ira, y eso que a Moisés se le tilda como el hombre más manso de la Biblia. Entonces, claro, entonces Moisés hace una ira, y aparte de hacer la ira, no solamente hizo la ira, sino que desobedeció a Dios. Correcto. Porque no golpeó, no habló a la peña, sino que la golpeó. Correcto. Entonces dijo que él y Aarón le iban a dar agua, donde Dios fue quien dijo, les voy a dar agua al pueblo. Entonces, ¿por qué Moisés no entra? ¿Por qué Dios arremete tan fuerte contra Moisés? Porque el soberano es Dios. Amén. Entonces, aparte de que el Dios es el soberano, yo estuve estudiando sobre esto, y yo me di cuenta que era normal en Israel, según la costumbre judía, de que cuando llovía, las rocas, las piedras, las rocas acumulaban agua. Entonces, cuando tú la golpeabas, aunque no hubiese llovido, o sea, aunque no hubiese sido día nublado ni de lluvia, esas piedras tenían agua almacenada por dentro. Cuando tú la golpeabas, el agua brotaba. Entonces, para los judíos era normal que tú golpearas una peña y la piedra bote agua. Ahora, lo que no era normal para los judíos era que tú le hablaras a la piedra y la piedra por tu boca suelte agua. Entonces, Dios, por eso le dice a Moisés en la primera parte, golpéala, porque es normal. Ahora, yo en la segunda vez Dios dice, ahora yo voy a romper la normalidad, dice Dios. Ahora yo le voy a hacer entender a ellos quién soy yo. Soy yo que lo Entonces tú simplemente vas a hablar y yo voy a... Entonces Moisés no quiso, por eso Dios le dijo, me robaste mi gloria. Porque yo quise hacer un milagro aquí, tú no me permitiste por tu rebeldía. Entonces lo cogiste para... No, Aarón y yo, como tú. Y tú tienes poder para hablar de una peña que brote agua. Porque la peña tiene el orden de la soberanía de parte de Dios, esperando que la palabra, porque ya salió, lo que sale de la boca de Dios es materia. Inmediatamente Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña que ella va a botar agua. Ya la peña tiene la orden, desde que Moisés hable, el agua va a salir. Pero no, ahora el hombre en buen dominicano, para los que nos están viendo en países internacionales, el hombre se quilla. La palabra quillarse aquí es molestarse, sentirse mal. El hombre se quilló con el pueblo, entonces pagó con Dios. Porque si te quillaste con el pueblo, no pagues con Dios. Entonces viene a pagar con Dios y desobedece y ¡pah! Volvió y golpeó la peña. Esto le costó a Moisés no entrar. Dios mío. 3 veces le rogó al Señor, y la última vez le dijo, no me hables de eso, Moisés. O sea, no me toques ese tema. Pero es interesante eso que tú dices, ministro Adón, porque cuando Moisés golpeó la piedra, dice la Biblia que tomaron agua todo el pueblo, casi 2 millones de personas, Dios y mío. los animales. O sea que ahí salió mucha agua. Sí. O sea, no un río, de agua, un río. Salió agua que le dio a una población, y Dios demostró su gloria. Pero Moisés entendió la soberanía de Dios cuando escuchó la última palabra que Dios le dijo, no me toque ese tema. A mí, pues yo imagino que Moisés dijo, no, él se baja ahora, él baja un poquito el Señor, porque está molesto, porque yo le robé la gloria, pero yo ahorita entre intimidad, digo, Señor, mira, tú sabes que este pueblo, que son cabezones, me va a chancear. No, es que tú no entendiste, Moisés. Es que cuando el soberano habló. Así es. Qué interesante, Adón, cuando vemos una iglesia hoy empoderada, donde vemos gente decretando. ¿Sabes lo que significa la palabra decretar? Dar órdenes. Establecer un orden. O sea, cuando tú decretas, tú estás estableciendo un orden, estás diciendo que eso tiene que ser así, porque es una orden. Tú estás dando una orden al cielo, una orden a Dios para que haga algo que tú dijiste. Cuando la palabra me dice que yo tengo que declarar la palabra, ¿qué significa declarar? Dar a conocer, poner decir, al público, enseñar, mostrar. Claro. Me declaré una muchacha, lo que tenía que adentro te lo dije, me la declaré. O sea, cuando yo decreto, yo estoy tomando y asumiendo la soberanía de Dios. Y autoriza. Y autoriza, exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando vemos a Pablo
Un Pablo que Dios le dice, tengo un aguijón, Señor, y comienza a negociar con el Señor. Pablo, tranquilo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la debilidad. Entonces, Pablo lo entendió. Pues entonces de buenas ganas me gloriaría en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Pero cuando una persona se empodera, automáticamente pierde el diseño de Dios. Y eso es donde está el peligro de pasar la línea, como dice el principio de la soberanía, porque ahí, cuando tú dices que tú decretas, tú estás dando una orden que le toca simplemente al Supremo. Así es. Como tú decías bien ahorita, soberanía significa autoridad suprema, que por encima de él no hay nadie. Y que Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer algo, ni tampoco puede ser cuestionado. Entonces, vemos un principio en 1 Juan 5:14 que dice que esta es la confianza que yo tengo en Él. Que si yo pido conforme a su voluntad, Él me oye. Wow. Y si yo sé que Él me oye, Él me concede todo lo que yo le pedí, pero conforme a su voluntad. Entonces, si yo pido algo que yo no he verificado si era voluntad de Dios, yo no estoy cumpliendo con ese principio. Date cuenta que Juan dice, todo lo que yo le pida, pero conforme a su voluntad. O sea, si yo llego donde hay mucha gente que están enferma, voy a orar. Yo no puedo melaganariamente decir, lo voy a sanar a todos, no, porque no se trata de ti, se trata de Él. Así es. Usted simplemente va a orar y el Señor va a sanar a quien Él quiere. A quien Él quiere. Como pasó con eso el paralítico. Hay muchos enfermos ahí. A ti, párate, vete de ahí. Y fue lo que se sanó, dice la Biblia. Sí. Y Él podía sanarlo a todos. Así es. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios y el propósito de ese día era con este hombre. Entonces, quiero resaltar un texto para que entremos ya aquí en la parte más delicada. Porque de verdad te lo digo, yo como ministro de la palabra me preocupa cuando yo veo a alguien que se empodera y toma un púlpito y suelta una palabra como que él es soberano. O sea, él dice, yo declaro tal cosa, ya como que ya lo dijo, es una orden. Y yo me quedo, wow, Dios mío, pero es que no tenemos el temor a Jehová, porque yo estoy quebrantando la soberanía de Dios. Y en Josué 10:14 pasó algo interesante. Josué está peleando con los amorreos, se va a poner oscuro y José le ora al Señor y dice, mira, Señor, para que esta gente no se vaya, párame la luna aquí y párame el sol aquí para poder acabar con esta gente, porque si no se van a ir. Pero mira qué interesante que Josué, después que ora, el Señor lo complace y dice una palabra interesantísima en Josué 10:14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Wow. Oye, eso es terrible, esa es una palabra poderosa. Mira cómo la Biblia me dice que ese día fue el día más grande, ni lo habrá, cuando Dios, el soberano, atendió a la voz de un mortal, Josué, que le pidió que parara el sol, que trastornara el diseño de la creación, una rotación, y Jehová lo complació, paró el sol, paró la luna, y dice que ese fue el día más grande, que Dios escuchó la voz de un hombre. O sea, ¿tú me estás entendiendo? Qué diferente cuando yo digo, párate ahí y detente aquí, porque yo lo dije. No es que tú no estás entendiendo, es que el soberano es el único que puede hacer eso. Date cuenta que la palabra dice que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Así yo es. pregunto, ¿un piano se toca solo? No. Por más bueno que sea, puede ser Yamaha, puede ser lo que sea, el piano tiene que esperar que venga el pianista y lo toque. Si quiere, que si no quiere tampoco lo toca. Entonces, yo soy ese instrumento que voy a ser tocado con la melodía que Dios quiere. O sea, yo no soy autosuficiente. ¿De dónde sacaron eso? ¿Tú sabes dónde fue? Yo estudiando, digo, por eso salió de algún sitio. En Génesis 3:5, el diablo habla con él y le dice, no, ustedes no se van a morir. Y pone su doctrina. Lo que pasa es que Dios sabe que ustedes van a ser como Dios. Semejante. Oye, ese como Dios, semejante Dios, Aleluya. es que tú vas a ser igual que Dios. ¿Cómo así? Que cuando Dios habla, se convierte en realidad. Entonces, Eva le gustó la oferta. ¿A quién no le gustaría ser como Dios? Él lo hizo con los ángeles. Convenció a los ángeles, convenció a Adán y a Eva. Y hoy en día ha convencido una gran mayoría en el pueblo de Dios que se consideran soberanos, que se consideran autosuficientes y que ellos creen que lo que ellos dicen, eso es. Pero mira qué interesante, que el profeta Elías, porque mucha gente toma este texto como pretexto, sacándolo de contexto, para decir que yo tengo poder en la palabra. Porque Elías dijo, si soy yo profeta de Jehová. Elías dice, por mi boca va a llover. Por mi boca no va a llover. Cuando yo diga va a llover. Entonces, soltó una palabra que si tú la ves fuera de contexto, tú puedes pensar que Elías tiene una autoridad autónoma, que él dice, hasta que yo no hable no llueve, y hasta que yo no diga no baja fuego. Pero mira qué interesante, cuando tú te vas a la Biblia, en Primera de Reyes 18:36,
dice el mismo Elías, Jehová, respóndeme, para que ellos vean que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Aleluya. Oye, qué interesante. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y entonces cayó fuego. Mira qué contexto más interesante. Muy ese no es el fuerte. contexto que digo, fuego. No, ¿Por qué? Porque yo lo dije. Ese chino se lee. No, ese no se lee. Ese se le pasa al equipo. Está fuerte. Ahí yo no fui a poner la Biblia ese día. Está El fuerte. mismo Elías dice, para que ellos vean que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Wow. Entonces Elías automáticamente recibe la confirmación de parte de Dios y ahí automáticamente baja al cielo. ¿Por qué? Porque Elías le dijo al pueblo para que ellos vean que yo soy tu siervo, que tú eres el soberano y el que puede hacer que caiga fuego eres tú, no soy yo. Entonces, mira cómo se cae el argumento de que yo tengo el De poder decretar, en esa de palabra. decretar. Porque ¿dónde que hay poder? Yo creo que está la confusión aquí, Adón. ¿Dónde está el poder? En la palabra de Dios. Así es. O sea, claro. cuando tú oras, yo pido, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Óyeme, eso es más fuerte que una bomba atómica. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa palabra sale anunciando la palabra de Dios, que es la que tiene poder. Con poder. Conforme a su voluntad, conforme a su diseño, entonces Dios actúa. Por ejemplo, que el mismo Elías automáticamente tumba ese argumento, ¿verdad? De un hombre que dijo que era siervo. Y mira qué interesante. Cuando Pedro, voy a tomar otro ejemplo, me gusta hablar con ejemplos de la Biblia. Sí. Pedro llega a un lugar que lo mandan a buscar. Se murió Tabita. Pedro no conoce a Tabita, aquella famosa mujer llamada Dorca. Le dice, esta mujer era muy buena, Pedro, pero se murió. Sí. Ven para que ore por ella. Entonces, mira que interesante, en Hechos 9:40, Pedro llega al lugar, están los paparazzi, está la bulla, y Pedro lo primero que hace, dice, que saca a todo el mundo fuera, se arrodilla y ora. Wow. Y yo pregunto, por este hombre, la sombra del sana, ¿Y por qué está orando? ¿y por qué el hombre está orando? Poderoso. Entonces, Pedro lo primero que hace es pedir confirmación al soberano. Yo me imagino la oración Sí, de de Pedro clase. diciendo, Señor, ¿Tú crees que yo le pueda doy el levantar? pésame o la revivo. Sí. ¿Tú crees que yo pueda Dime, levantar? ¿qué hago? Pide confirmación, se arrodilla, pero mira lo interesante de esto, es que él saca a todo el mundo fuera. O sea, me gusta ese detalle de la Biblia, porque el sacar a todo el mundo fuera, eso significa intimidad. Sí, claro. Eso significa reverencia con Dios. Y secreto. Eso no es percibirse. Y secreto. Eso no es percibirse. Entonces, él hace la confirmación, el Señor se lo confirma, entonces él le dice a Tabita, levántate. Y levanta a Tabita. Después que recibió el Después que rema, la recibió orden, el está rema. bien, dale, que yo voy Pero a la sombra de Pedro sanaba. O sea, ¿tú me estás siguiendo? Claro. O sea, hay un poder en nosotros, hay una autoridad en nosotros delegada como ministro de Dios, pero ese poder está supeditado a la voluntad del soberano. Así es. Si yo pierdo eso de vista, rompo el diseño de Dios. Entonces, mira qué interesante. Último texto que voy a leer. Mira, Pablo dice algo interesante en 2 Corintios 11, hablando de su ministerio. Dice, mira, para que tú me hables cosas, yo fui golpeado 5 veces, 40 latigazos, menos uno. ¿Sabes qué significa eso? 39, pero 5 veces. 3 veces. Y a Cristo una sola vez a Pablo 5. 3 veces me dieron con vara, me arrastraron, me apedrearon, pasé hambre, se hundió el fui barco, náufrago. se hundió el O sea, barco. Pero oye lo interesante que me voy a meter rojo aquí. ¿Se puede meter rojo aquí? Dale, ¿Se puede meter rojo? Mira, mira cómo estamos. Me voy a meter rojo aquí. Pero mira qué interesante, don. Pablo termina diciendo en 2 Corintios 11, él dice, fui en peligro de ladrones, en peligro de los fariseos, pero también en peligro de falso hermano. Ay, Así Dios mismo, mío. sí. Pero claro. espérate, padre, espérame, barájame eso, Pablo, espérate. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, tú me estás hablando de que te golpearon, que fuiste náufrago, pero ahora tú me estás metiendo dentro de ese paquete La iglesia. los falsos hermanos. O sea, tú me estás diciendo que dentro de la iglesia hay un hermano que se levanta conmigo, hay un hermano que me hace la guerra. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué pasa? Pablo me está diciendo que hay gente que tiene celos ministeriales, Sí, claro. que se levantan contra ti y no quiere que Dios te use. Gloria a Dios. Oye, cuando Dios te usa se ponen guapos. Sí. En vez de alegrarse y decir, wow, qué bueno que Dios usa a este ministro con la palabra, con la cosa. Entonces se levantan contra ti y te hacen la guerra imposible. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido la soberanía de Dios. Aleluya. Mira dónde abarca la soberanía de Dios. Cuando tú entiendes la soberanía de Dios, tú dices, wow, qué bueno que Dios usa a mi hermano Aarón. Adón, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Adón está siendo usado como una vasija de Como bendición. instrumento Amén. delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo entiendo la soberanía. Ahora, cuando yo quiero brillar, que eso es lo que pasa hoy en día,
muchos hermanos que lo que quieren es brillar. Entonces, como ellos quieren brillar, ellos quieren ser usados, pero ellos no entienden que la soberanía de Dios es la que determina a quién usar. Entonces vemos una iglesia, lamentablemente, que va corriendo detrás del enviado. Wow. ¿Qué significa eso? Que mucha gente no ha entendido que el poder y la palabra está en el que envía, no está en el enviado. Viene fulano, la iglesia llena. Temprano, todo el mundo hay que buscar silla. ¿Por qué no? Porque viene fulano. Pero si el hermanito de la iglesia que tiene el mensaje, se fue la alabanza. El pastor va por compromiso. Entonces, tú sabes, porque no hemos entendido que Dios dijo al soberano, oye, usa ese término, el soberano dijo que cuando él quiere hablar, usa la piedra. Así es. El soberano no mira título, porque Dios no llama capacitado, Él capacita al que llama. Así es. Entonces, cuando tú entiendes eso, la soberanía de Dios, no importa que predique Juan, que predique Antonio, lo importante es que el que va a estar ahí está lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando hay presencia de Dios, hay sanidad, hay liberación, hay conversión. Pero cuando hay una persona que viene con un título, una carátula, un altitaje, como hizo un amigo mío, simplemente porque está en un afiche que tiene 1 millón de views, se llena la iglesia, pero no pasa nada. No, y eso le iba a decir, Lenny, que yo he visto que, por ejemplo, en la iglesia que yo me congregaba, antes de estar allá, yo recuerdo que había un predicador que era muy usado en ese tiempo. Ese predicador, de hecho, le dicen la leyenda, José Ovalle. José Ovalle tenía una señal de parte de Dios, que donde ese hombre, Dios le permitía hacer ciertas cosas, él la hacía. Pero entonces, ¿qué pasó? El pastor tiene tanta alegría y está como tan contento porque Ovalle le aceptó la invitación a la iglesia, y él comenzó a anunciarlo. El hombre, mire, métase con Dios, porque el hombre que viene hace esto, el hombre que viene hace el hombre que viene aquello, el hombre que viene lo otro, el hombre que viene esto, y pasa esto y pasa lo otro. Llegó el día de la actividad, no pasó nada. Ni lengua se habló. No pasó nada. Pasó porque el hombre fue. Por lo visto, porque se pasaron todo un mes dándole payola al hombre, que el hombre, y nunca pensaron en que el que usaba el hombre, Entonces, ahí yo mismo como predicador me ha pasado que hay veces, porque a todos nos ha pasado, todo el que es ministro le ha pasado esto. Cuando vamos a un escenario que grande, mucha gente que uno cree, yo mismo he querido dar el mejor mensaje, he querido llevar los mayores conocimientos, las mayores revelaciones, las mayores cosas, todos los códigos juntos los quiero soltar, pero de repente no pasa nada. Más sin embargo, en iglesias que son un poquito más pequeñas, que no hay cámara, no graban, no nada, me invitan, yo voy muy tranquilo, voy sencillo, llevo lo que me dieron en el momento, hay milagros, sanidades, 1500 cosas, nombre, cédula, aquello, y yo digo, pero Señor, entonces en el lado de la cámara no sucede muchas veces, pero en el lado donde no hay nada, ahí sucede. ¿Para qué? Para hacerle entender al ministro de que no es el ministro que hace las cosas, sino Dios. Oye, tú has hecho una palabra poderosísima. Gloria a Dios. Tú sabes que cuando entendemos eso, no se trata de mí, se trata de Él. Amén. Cuando el ministro entiende eso, es justamente donde yo quiero que caigamos en este programa. Así es. Para que los que van a estar viendo estas palabras reflexionen un poco en cuando le toque ministrar la palabra de Dios, o que Dios lo use en cualquier de las áreas. Piensa en lo siguiente: recuérdate que no se trata de ti, se trata de Él. O sea, el gran yo soy siempre va a ser el gran yo soy. Porque mira lo que pasa, eso que tú dijiste ahora te lo voy a resumir con la Biblia. La Biblia nos enseña que hay una relación con Dios que nunca se va a perder. ¿Cuál es? Que Él es creador y yo soy criatura. Aleluya. Él es padre y yo soy hijo. Así es, wow. Él es rey y yo soy siervo. Sí. Todavía con Dios se ha transformado en aquel día, eso nunca va a cambiar. Así es. Él siempre va a ser el rey. Siendo. Él siempre va a ser el padre. Wow. Y Él siempre va a ser soberano. Poderoso Dios. Tremendo, aleluya. Tremendo. Cuando tú entiendes eso, tu cosmovisión de Dios cambia. Porque cuando tú vas a ministrar, tú dices, Señor, úsame como vasija de barro. ¿Qué significa de barro? Sencilla, humilde, que se rompe. Y frágil. Sí, claro. Entonces, no una vasija de oro, no, una vasija de barro, como dijo Pablo. Eso somos nosotros. ¿Para qué dice Pablo? Para que todo el mundo sepa que el poder viene de Dios. O sea, que la gloria viene de Dios. Se lo dice a sí mismo. Somos vasijas de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Él. Gloria a Dios. Pero muchos ministros pierden eso de vista porque, como Dios usa mucho, ellos entienden que se tratan de ellos. Gloria a Jesús. Entonces ya vemos hoy en día un grupo de gente que yo lo llamaría adivino. Que mira, tú te comiste un moro de guandule en el 1995, explícame.
Y eso es palabra profética. Hoy vemos un día ministro diciendo, tengo deseo de profetizar. Quiero soltar una palabra profética. Sí, porque cuando tú quieras. O sea, tú eres el soberano. La palabra que nos enseña que palabra profética significa palabra que sale de la boca de Dios, que tiene cumplimiento en el tiempo. Eso es para adornar el ambiente. Tengo deseo. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. Baja fuerte. Pero mira lo interesante. El moro de Guandule. Pero mira lo interesante, que lo peor es que la gente se lo cree. Porque ese es donde está el problema, es que la gente se lo cree y tiene muchos seguidores. Entonces, cuando tú una iglesia que está caminando ciega, porque eso es andar ciego, porque mi Biblia dice, yo sé que la suya lo dice, que la palabra profética es cuando Dios habla. Amén. Malaquías fue el último profeta que Dios usó. Pasaron 400 años y no hubo profecía. ¿Por qué? ¿No había un profeta? Claro que sí. Lo que pasa es que Dios no habló. Es que la palabra de Dios se cayó, por lo tanto no hubo profecía, hasta que arrancó Juan, presentando al ministro. Entonces, cuando yo entiendo eso, es que no se trata de mí. Cuando yo veo a alguien diciendo que tengo deseo de profetizar, ya ahí la soberanía de Dios se va por el piso. Porque estamos hablando de que soy yo, que quiero decir algo que tiene que convertirse en realidad. Mira qué diferente cuando yo digo, tomando ese mismo contexto, yo quiero declarar una palabra poderosa en parte de Dios y clamarle a Dios para que pase tal cosa. Mira qué diferente. Vamos a pedir al soberano, como mucha gente que va a una iglesia, mira, van a romper para allá y van a romper para acá. ¿Por qué? Porque lo digo yo. A diferencia, yo digo, mira, vamos a pedirle a Dios que esta iglesia la amplíe conforme a su voluntad. No, Dios me está ministrando ahora. No, pero eso es diferente. Cuando el ministro habla, así dice el Señor, yo prendo la parábola. Claro. Porque quien está hablando es Dios. O sea, porque el profeta real, ¿qué es lo que significa la palabra profeta? Profeté, vocero, mensajero, portavoz. Eso es lo que significa la palabra profeta. Entonces, el profeta lo que hace es que escucha y habla. ¿Qué es lo que habla? Lo que dice Dios. Sí. Ahora, si tú hablas, como le dijo Dios a unos cuantos profetas de Jeremías, es lo que están adivinando su propio deseo de su corazón. Déjalo así, déjalo así mismo para que la gente le crea. Porque la palabra profética tiene cumplimiento cuando sale de la boca de Dios. Así es. Entonces, es importante que resumamos este concepto. La soberanía de Dios envuelve la gloria completa de Dios. La soberanía de Dios envuelve los ministerios, envuelve la unción y envuelve el diseño que Dios tiene en cada uno de nosotros. Si yo rompo eso, yo me salgo del diseño y el propósito de Dios. O sea, que cada uno de nosotros que me están mirando, mi querido hermano, cuando estoy a ministrar la palabra, recuérdese que yo no soy yo. Yo no soy el gran yo. El yo así soy es a Él. Aleluya. Él es el que merece la gloria y Él es el que merece la honra. Cuando yo entiendo eso, entonces mi cosmovisión cambia y me alineo al propósito de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mi gente, wow, tremenda palabra fueron expuestas de parte de Dios, de la boca del ministro Lenny. De verdad que fue un placer, un beneplácito haberlo tenido por esta plataforma. Hemos llegado al final de este espacio ya. Y nada, vamos a despedir este espacio como siempre lo hacemos, y es orando por la audiencia que está sintonizando esta plataforma. Y vamos a dejar al ministro que sea que cierre con esta oración para finalizar este espacio. Ore por esa persona para que el Señor sea iluminándole y aclarándole las cosas como que funcionan en el reino. Amén, gloria a Dios. Así que te damos gracias, Padre, en esta gracias, Espíritu Santo. Gracias, sabemos que tú mereces todo el honor y toda gracias, la gloria. Rey de gloria. Queremos hacer un clamor, Padre, delante de tu presencia, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu poder, Señor, para que cada uno de los hermanos que mire estas palabras entienda que tu diseño y tu propósito no puede ser quebrantado. Ilumina la mente de esta persona, pon estas palabras en su corazón. Aleluya. Para que dé su fruto a su tiempo. Con el poder de tu Santo Espíritu, con poder de convencimiento, Señor, convéncele. Ilumina su entendimiento, abre su corazón, para que ellos se abran a la obediencia, a la sumisión y al respeto de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes. Sí, Dios. Gracias, y los que Señor. están mirando este video van a ver más adelante. Amén. En esta plataforma. Que En tú el les nombre de ilumines su mente y su corazón para que reconozcan que no solamente tenemos un Dios soberano. En el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bueno, Lenny, da tus redes sociales para que las personas te sigan y sigan siendo inspirados y bendecidos con lo que Dios te da, porque sé que tienes un programa sí, amén, sí. cada tiempo. Da tus redes sociales para que la gente te siga. Sí, en Facebook Live tenemos un programa los martes con un tremendo evangelista, mi hermano Joel Lima, que se llama Usted Pregunta y la Biblia Responde. Aleluya, Wow, poderoso. Ahí le hacemos preguntas a la Biblia
y la respondemos con la misma Biblia. Entonces, de las redes donde ellos pueden encontrar eso. Sí, usted se va a mi página live, Leini de la Rosa, Leini de la Rosa, que se escribe de la siguiente manera, un poquito incómodo: L, E, I pequeña, B larga, N, I, T, Z. Lo repito, L, E, I pequeña, B larga, N, I, T, Z. Leibniz de la Rosa. Y ahí está en Facebook Live, tú lo buscas los martes a las 8. Hoy tenemos un tema poderosísimo. Gloria a Dios. Para que usted pueda ser edificado en el poder de la palabra de Dios. Bueno, mi gente, ya usted escuchó donde usted puede buscar más contenido del ministro invitado hoy. Ya usted sabe, vaya allá a esa plataforma, conéctese allá con él, para que también usted pueda seguir siendo bendecido. Esto ha sido Excelencia Cristiana TV, Vientos de Gloria. Suscríbase a la campanita. Así que muchas gracias y bendiciones. Hasta la próxima. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.